Capítulo 7. Ondulaciones en la superficie. Parte 2. La cuestión de las víctimas de lujuria había quedado zanjada. Sin embargo, el hecho de que esto no fuera suficiente para solucionarlo todo hablaba de la terrible situación a la que se enfrentaba la ciudad. El gran problema restante era igual de difícil, si no más. Pasando a las víctimas anónimas que se han encontrado hasta ahora, se cree que son obra de Gula. Esa declaración patéticamente vaga por sí sola era una prueba de lo diabólico que era el poder de Gula. Varias víctimas sin nombre habían sido encontradas alrededor de la ciudad después de que la batalla concluyera. La razón por la que se referían a ellas tan vagamente era porque no había nadie que pudiera confirmar sus identidades. Las víctimas de la Gula tenían sus nombres y sus propias existencias borradas de la memoria de todos los que les conocían. Además, por lo general, tampoco tenían conocimiento de sí mismos, por lo que no había ni una sola pista sobre quiénes eran en realidad. Había ciertas condiciones uniformes, entorno y similares que podían servir para adivinar una identidad básica, pero eso era todo lo que tenían para seguir adelante. La fuerza de la Gula y la falta general de información fueron nuestra perdición. Y debido a eso, hay víctimas por toda la ciudad, los múltiples arzobispos confirmados de Gula. Debido a esa falta de información, los grupos que lucharon contra Gula sufrieron terribles pérdidas, y como resultado hubo muchas más víctimas de las esperadas. Uno de los peor parados fue el gran hombre bestia sentado con las piernas cruzadas junto a Anastasia. No me pongas esa cara patética, hermano. La he cagado, pero sigo vivo. Teniendo en cuenta lo que pasó, es un milagro que solo me costara un brazo. Al notar la mirada persistente de Subaru, Ricardo se sacudió el muñón del brazo derecho. La venda estaba empapada en sangre. ¿Había sido uno de los glotones quien se lo había llevado? Ricardo había conseguido desalojar al enemigo de la torre de control según lo previsto, pero había regresado sin un brazo. No habían podido recuperar su brazo amputado, y la magia curativa no podía volver a hacer crecer un miembro perdido. Había sufrido la grave herida protegiendo a un camarada en medio del combate, lo que sin duda era el tipo de cosas que Ricardo haría. Aunque el propio Ricardo no pudiera recordar el hecho de que lo había hecho, y Subaru atormentó accidentalmente a cierto caballero con la mirada. Tengo algo importante que discutir con todos. ¿Hay alguien que reconozca al tipo que está a mi lado? El silencio llenó la sala. El silencio no se debía a la confusión ante la pregunta. Era porque cada uno de ellos adivinó a dónde quería llegar y miró al hombre desconocido que estaba junto a Subaru. Y el silencio reinante fue respuesta suficiente a la pregunta. ¿De verdad no hay nadie? ¿Alguien con siquiera un atisbo de familiaridad? Ya basta, Subaru. Déjalo estar. El propio caballero detuvo a Subaru, que no podía soportar que no hubiera respuesta alguna. El apuesto hombre lucía una sonrisa sombría y solitaria mientras negaba con la cabeza. Era un rostro familiar para Subaru, pero no había nadie más en la sala que lo recordara. Era algo que el caballero ya había aprendido dolorosamente bien cuando se reunió por primera vez con todos. La razón por la que Subaru le había convocado a esta reunión de todos modos era porque su capacidad para recordar a Julius era típica, y esperaba que las personas más cercanas al caballero tuvieran una reacción diferente, pero el pesado manto de silencio contaba la historia dolorosamente bien. Nadie recordaba a Julius Juculius, el mejor caballero. Su existencia había sido borrada de la memoria de todo el mundo. Pero también es diferente de las otras víctimas de la Gula. Apretando los dientes, Subaru señaló a Julius mientras miraba alrededor de la sala. Una vez más, Subaru era la excepción a la regla y era capaz de recordar a las víctimas de la Gula. Sin embargo, eso no era lo único que hacía diferente a Julius. Él es Julius. Julius Juculius. Estoy seguro de que puede adivinarlo, pero es una de las víctimas anónimas de la Gula. Pero aún está consciente. Antes, a todas las víctimas de la Gula se les comían sus propios recuerdos, como a Cruz, o se les comían sus nombres y recuerdos, como a Rem. Sin embargo, a Julius solo le habían comido su nombre, lo que le convertía en un tipo de víctima diferente. ¿Así que él es una excepción? Olvidado por todos, pero puede recordarse a sí mismo. ¿Estaba conectado con alguno de los que estamos aquí? Ferris miró a Julius con sorpresa. Eso parece. Reinar asintió. Por lo que parece, él. Julius es un caballero de considerable habilidad. Estoy seguro de que Ferris y yo le conocíamos al menos. Muy posiblemente, éramos más íntimos. Amigos, incluso, como mínimo, los contaba a los dos entre mis amigos. Reinar y Ferris pusieron cara de preocupación al ser llamados amigos por alguien a quien no podían reconocer. Y era doloroso mirar a Julius, que aceptaba con triste resignación que su reacción era comprensible. Subaru no sabía cuándo se conocieron los tres. Nunca había oído ningún detalle sobre cómo había crecido su amistad, cómo habían llegado a ser algo más que meros colegas, pero sin duda habían sido amigos. Había existido un vínculo claro entre ellos. Y ahora no quedaba ni rastro de él. Maldita sea,
Cuando a Ren le robaron su nombre y nadie se acordó de ella, Subaru había pensando que no había nada más triste que eso. Pero Julius estaba allí para experimentarlo. Ser abandonado por el mundo, completamente solo. El sufrimiento no era algo que debiera compararse. Pero lo que Julius estaba viviendo calificaba como una tragedia desgarradora. Tampoco son solo dos amigos. Anastasia habló de repente, tras haber presenciado el desgarrador primer encuentro de los amigos. Había una amable consideración en su mirada mientras se tocaba el pañuelo que llevaba al cuello. Acariciando la piel de zorro blanco, miró a Ricardo. Fue el señor Julius quien trajo aquí a Ricardo cuando estaba herido. Me extrañó un poco cuando se levantó y desapareció justo después, pero así fue, ¿verdad, Lady Anastasia? El recuerdo de ser tratado como un extraño por el señor al que había jurado servir con su espada y el imposible primer encuentro entre dama y caballero. Había una intensa devoción en la voz de Julius. Al oírlo, Anastasia recuperó el aliento. Todos, tengo una proposición. Con los ojos de Julius clavados en ella, Anastasia volvió a centrarse en el tema en cuestión. ¿Una proposición?, respondió Kiritaka. ¿Qué tipo de proposición podría ser, dado este desarrollo? Todos tienen el mismo problema general, ¿verdad? La gente transformada por la lujuria y la gente sin nombre por la gula. Pero los arzobispos han desaparecido sin dejar rastro, y dudo que confiesen y nos digan cómo arreglar las cosas. Estamos atascados. ¿Qué sentido tiene sacar eso a colación ahora? Ferris hizo una mueca. La razón por la que saca el tema es porque se le ha ocurrido algo, ¿verdad? Emilia ladeó la cabeza hacia Anastasia. Así es. Anastasia se encogió de hombros. No tiene sentido preguntar a esos desagradables arzobispos. En ese caso, ¿por qué no preguntar a alguien más que pueda saber la respuesta? Alguien más que podría saber, como alguien que sabe muchas cosas. Sí, exactamente. Hay alguien que encaja perfectamente con esa descripción en este país. Alguien que sabe muchas cosas, no querrá decir. La afirmación principal de Anastasia provocó un ronco murmullo en algún lugar de la sala. Sin embargo, a diferencia de todos los demás, Subaru no tenía ni idea de lo que ella estaba insinuando. Si había alguien que sabía cómo deshacer los poderes de los arzobispos, hoy, no sé de qué estás hablando, pero deja de andarte con rodeos y escúpelo de una vez. Felt, que tenía el mismo nivel de comprensión que Subaru, fulminó con la mirada a Anastasia. Lo siento, lo siento. Anastasia hizo una mueca. Saura, la sabia. Felt ladeó la cabeza, arrugando la cara pensativa. Subaru fruncía el ceño con la misma confusión. En el reino de Lugunica, intervino Julius, hubo una vez 3 grandes campeones que lograron una gran hazaña. El Santo de la Espada, el Señor del Dragón y el Sabio. Se les conoció como los 3 héroes, ¿cierto? Y uno de ellos es el sabio, Saura. El guardián del conocimiento que prevé todo lo que sucederá en este mundo. Continuando con la explicación de Julius, Anastasia suavizó su expresión en una sonrisa. Anastasia miró alrededor de la habitación con sus pálidos ojos azul verdoso. La atalaya de las Pléyades, al otro lado de las dunas de Auguria, en el extremo oriental de Lugunica. El legendario sabio que allí se recluye podría conocer las respuestas que intentamos encontrar. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.